Buenas tardes, somos el equipo número 1 y expondremos el PIA del problema 3.33 del libro Heraclitus, y mi equipo está conformado por Carolina González, Olga Posadas, Dania Redondo, Esmeralda Medina y su servidor Mauricio Palacios. Comenzamos con una pequeña redacción del problema. El importante producto químico industrial, carbonato de sodio, se produce a partir de la piedra caliza, carbonato de calcio, sal y un choque de carbono, usando el proceso Solvay, y la ecuación química es carbonato de calcio más cloruro de sodio, que dan como creación cloruro de calcio más carbonato de sodio. Este es un pequeño diagrama del proceso Solvay que tenemos para la reacción, que tiene 21 corrientes existentes, que contienen como partes del mismo un horno de calcio, un apagador, una recuperación de amonio, que tiene calcinador y un separador, entre otras partes. Y bueno, aquí tenemos el análisis de grados de libertad, en el que podemos ver todas las variables que desconocemos del proceso. Tenemos las corrientes y sus respectivas fracciones molares. También marcamos en las ecuaciones independientes los balances por especie de cada uno de los subsistemas que tenemos ahí, y también el número de relaciones que tenemos entre las corrientes y entre las fracciones molares de los mismos. También tenemos los grados de libertad de cada subsistema, en los que obtenemos 0 en el punto de derivación y en el apagador también. Y para empezar con los cálculos, supusimos una base para la corriente 1 con 300 moles por hora de carbono y 400 moles por hora de carbonato de calcio, que nos da como corriente 1 y corriente 2 300 moles y 400 moles. Seguimos para un balance de especies atómicas en el horno, que es 1 igual a 1, que nos da como resultado de la corriente 4 400 moles de óxido de calcio. Y para el balance de materia de la corriente para el carbono, nos da como resultado en la corriente 5 1904.7. Continuamos con el planteamiento de grados de avance de la reacción en el horno, que nos dio como reacción carbono más oxígeno, nos da CO2, y las especies es O2, carbono y nitrógeno, que nos dan E1 igual a 300. Y para el sistema de ecuaciones tuvimos dos ecuaciones, que la suma de ellas nos da como respuesta de la corriente 3. Aquí tenemos un balance global por especie de nitrógeno en el horno, en el que obtuvimos la fracción molar en general las fracciones molares de la corriente 5. Después tenemos un balance por especie atómica en el apagador, en el que relacionamos la corriente de entrada, donde tenemos óxido de calcio e hidróxido de calcio en la corriente 9. Así obtuvimos la corriente 9, y después realizamos un balance de materia para hidrógeno, en el que obtuvimos la corriente 8. Después tenemos aquí una relación de C7, que es el 64% de la corriente 5. Así obtuvimos C7, y para calcular C6 solo realizamos un balance global en el punto de derivación. Después, en la unidad de recuperación del amoníaco, utilizamos esta reacción de cloruro de amonio más hidróxido de calcio, y obtuvimos amoníaco más cloruro de calcio y agua. También tenemos la segunda reacción, que es amoníaco más agua, y nos da hidróxido de amonio. Para esto hicimos un planteamiento del grado de avance de reacción en la unidad de recuperación del amoníaco, y para cada especie planteamos una ecuación en la que se muestran los moles iniciales más menos el coeficiente que tiene en cada reacción por el grado de avance de la reacción. Así resolvimos y obtuvimos un grado de avance de reacción en la reacción 2 de 400. Después obtuvimos la cantidad de cloruro de amonio en la corriente 13, que es de 800, y también la cantidad de cloruro de calcio en la corriente 11. Después pusimos una relación acerca del proceso físico en el separador, para relacionar la cantidad de cloruro de amonio entre estas dos corrientes, C13 y C16. Seguimos con la unidad de carbonación, donde tenemos la reacción de
hidróxido de amonio, más dióxido de carbono, más cloruro de sodio, y nos da como resultado bicarbonato de sodio más cloruro de amonio. Después obtuvimos otra vez un planteamiento del grado de avance de reacción en la unidad de carbonación. Propusimos una ecuación para cada especie que está presente y resolvimos así para el grado de avance de la reacción, en el que obtenemos que el grado de avance de la reacción 4 es de 800 y asimismo una relación del bicarbonato de la cantidad del bicarbonato de sodio en la corriente 16, que fue de 800. Después hicimos un balance por especie molecular para el bicarbonato en el separador y nos dio un valor de 800 moles por hora. En el calcinador se lleva la descomposición del bicarbonato y produce dióxido de carbono, carbonato de sodio y agua. Planteamos el grado de avance de la reacción para la unidad de carbonación y nos da un grado de avance de 400. Después, resolviendo para el carbonato de sodio y para el dióxido de carbono, también nos da un valor de 400 moles por hora debido a la estequiometría de la reacción. En el punto de mezclado realizamos un balance de materia general y tenemos que la corriente 7 más la corriente 19 es igual a la corriente 17 con un valor de 1619.04 moles por hora. Realizamos un balance por especie del oxígeno y del nitrógeno y después realizamos el balance para sacar la fracción de dióxido de carbono de la corriente 17 y este se da el entero menos las dos fracciones obtenidas anteriormente y nos da un valor de 0.523. Después tenemos una relación de un mol de amoníaco en la corriente 10 es igual a 17.5 moles de bicarbonato producidos en la corriente 21. Y despejando la corriente 10, tenemos un valor de 22.857 moles de amoníaco por hora. Después tenemos un sistema de ecuaciones en la unidad de recuperación y resolviendo el sistema tenemos para el hidróxido de calcio un valor de 400 y el grado de avance para el amoníaco un valor de 822.857. Después calculamos el flujo de cloruro de sodio en la corriente 21 con respecto a la relación que nos muestra el problema de por cada 100 moles de carbonato de sodio producidos en la corriente 21 salen se producen 2 moles de cloruro de sodio, dándonos un valor de 8 moles de cloruro de sodio. Ya con esto calculamos las fracciones en la corriente 21 y también realizamos un balance global por especie atómica para el cloro y así para despejar la corriente 14. Realizamos un balance general del proceso para carbono, dándonos un resultado del dióxido de carbono en la corriente 15 con un valor de 48. Después realizamos una relación del oxígeno, del flujo de oxígeno en la corriente 17 con respecto al flujo de oxígeno en la corriente 15, dándonos un valor de 10.24. Después calculamos el flujo de nitrógeno, que también es un inerte en la corriente 15, con un valor de 760. Y después con esto calculamos las fracciones en la corriente 15. En la unidad de recuperación de amoníaco se plantearon las ecuaciones anteriormente mencionadas con los grados de avance ya calculados. Se realizó una relación estequiométrica con respecto al cloruro de amonio con el amoníaco de la reacción, obteniendo un valor de 800 moles de amoníaco. Eso se le suma la corriente C10, que es la entrada también de amoníaco, dándonos un valor de 822.85. Después realizamos otra relación estequiométrica con respecto al amoníaco con el hidróxido de amonio, dándonos un valor de 822.
Y después con esto se calculó el flujo de hidróxido de amonio en la corriente 11 con la entrada y la salida de los moles. Después se planteó una ecuación con respecto a las fracciones de las especies de la corriente 11, despejando para la corriente 11, dándonos un valor de 2114.28. Después se realizó un balance global para el proceso por especie atómica para el hidrógeno, obteniendo la corriente 20. Después se calcularon las fracciones en la corriente 11 y después realizamos un balance general en el calcinador para el agua, obteniendo el flujo de agua en la corriente 18 y un balance para el cloruro de sodio, obteniendo el flujo de cloruro de sodio en la corriente 18. Ya obteniendo estos flujos, obtenemos las fracciones para cada especie de esta corriente. Posteriormente se planteó un sistema de ecuaciones para la recuperación de amoníaco, con las ecuaciones planteadas anteriormente y sus respectivos grados de avance. Se planteó las ecuaciones de avance para el hidróxido de amonio, dióxido de carbono, cloruro de sodio y agua. Posteriormente, al resolver este sistema de ecuaciones, se obtuvieron los valores de la corriente 12 y la corriente 13, que son 3.405.76 y 4.377.19 mol por hora, respectivamente. Teniendo el valor de la corriente 13, se calcula posteriormente las fracciones de los... Teniendo el valor de la corriente, del flujo de la corriente 13, se calculan las fracciones de cloruro de amonio y hidróxido de amonio. Posteriormente se realiza un balance global en el separador, donde C16 es igual a corriente 13 más corriente 18. Entonces la corriente 16 equivale a 5.614.65 y se calculan las fracciones molares en la corriente 16 para bicarbonato de sodio y cloruro de amonio. Se realiza posteriormente un balance por especie molecular en el separador para cloruro de sodio, agua, dióxido de carbono y hidróxido de amonio para calcular las fracciones molares correspondientes a cada especie. Después, en la unidad de carbonación, con la ecuación planteada y el avance de reacción 4, se plantean las ecuaciones de avance para el hidróxido de amonio y el cloruro de sodio y al resolver estas ecuaciones se pueden obtener las fracciones molares para hidróxido de amonio y cloruro de sodio y posteriormente restar todas las fracciones a 1 para obtener la fracción correspondiente al dióxido de carbono, que equivale a 0.090. Se presenta la tabla de resultados con las 21 corrientes y los 15 compuestos diferentes que son partícipes del proceso en unidades molares, tanto mol, fracción y porcentaje. Y aquí se presenta la continuación de la tabla de resultados, pero ahora en unidades de masa, fracción masa y porcentaje masa. Para el inciso C nos piden calcular los moles de cloruro de calcio producido por moles de salmuera alimentada. Entonces tenemos que los moles de cloruro de calcio producidos en la corriente 11 es igual a 400 moles y los moles de salmuera alimentada es igual a C14, que es igual a 2310.55. Después hacemos una relación entre esas dos cantidades y obtenemos que el valor de la razón del cloruro de calcio producido por moles de salmuera alimentada es igual a 0.1731 moles.
Ok, ahora estamos presentando la comprobación de los balances de materia, las cuales son iguales o muy aproximadas. Y en la conclusión, bueno, pues con los valores obtenidos encontramos que por cada 400 moles de carbonato de calcio alimentados se están obteniendo 400 moles de producto de carbonato de sodio, lo cual nos da una relación de 1 a 1. Y se están produciendo un total de 42.396 kilogramos de carbonato de sodio y 463.81 gramos de cloruro de calcio, cloruro de sodio. Bueno, y 463.81 kilogramos de cloruro de sodio. Cabe mencionar la importancia de la corriente de purgado, ya que nos proporciona una disminución en la presión del reactor, la cual es provocada por los gases inertes y esto previene posibles accidentes. En cuanto a los desfases pequeños, pues fue por el redondeo de cifras y también porque utilizamos diversos métodos para la realización del problema. Esta es la biografía del libro de Reflector. Gracias por tu atención.